Lo podemos hacer en cifras absolutas, número de veces que se observó la categoría, que luego podemos transformarla a cifras relativas. Lo que vamos a utilizar habitualmente dentro de estas cifras son los porcentajes. Hecha esta ordenación de datos, pasamos a resumirlos. Para el resumen de datos tenemos diferentes medidas, diferentes métodos que nos otorga la estadística. Por ejemplo, una de esas medidas son las medidas llamadas de tendencia central, utilizadas para datos cuantitativos. Las medidas de tendencia central asumen ese nombre porque sintetizan los datos en un solo valor que va a estar ubicado en el centro de la serie, como te lo muestra la figura que aparece en el ángulo inferior de la pantalla. Estas medidas se denominan media aritmética o promedio, mediana y moda o modo. La media aritmética o promedio es muy utilizada en lo cotidiano y generalmente cuando somos estudiantes a cada rato sumamos todas las notas que hemos obtenido a lo largo del cursado, las materias que hemos rendido y después las dividimos por el total de materias que rendimos. Es decir, sumamos todas las observaciones que tenemos y dividimos por el total de observación. La ventaja que tiene, como te decía, es que me sintetiza todos los datos en un solo valor. Pero si dentro de la serie de datos tengo un valor que se aleja mucho del resto de la serie, la media aritmética se va a desviar hacia ese valor y al graficarla ya no va a estar en el centro de la serie. Por eso, cuando nuestra serie presenta valores a los que llamaremos valores extremos, que puedan desviar la información, lo más conveniente es usar la mediana. La mediana es una medida que te divide la serie en dos partes iguales, 50% para un lado y 50% para el otro, y siempre va a estar ubicada en el medio, más allá de los valores que tenga. Eso sí, antes de obtenerla, tenés que ordenar los datos de menor a mayor. La moda o modo se refiere a esa categoría que tuvo más observaciones que el resto, es decir, el valor que más se repite. Podemos tener el caso de que haya un solo valor y hablamos de una serie de datos unimodal. Puedo tener dos valores que se repiten o puedo tener tres valores que se repitan de la misma manera. Por lo tanto, hablaremos de series unimodales, bimodales o polimodales. También puede ser que ninguno se repita, por lo cual vamos a tener una serie amodal. Ahora bien, cuando queremos analizar un sector de la serie de datos que no sea precisamente la parte central, usamos medidas denominadas medidas de posición o de posición no central. Estas medidas también se llaman fractiles, porque van a fraccionar en partes iguales a la serie de datos. Dentro de esto tenés los cuartiles, que dividen la serie en 4 partes iguales, los quintiles, que te la dividen en 5 partes iguales, los deciles, que dividen en 10, y los percentiles, que dividen la serie en 100 partes iguales. Generalmente se van a graficar los percentiles como los encontrás en la pantalla. Esta es una tabla percentilada del peso para la edad de los niños. Las medidas de posición central, es decir, las de tendencia central, y las medidas de posición no centrales, solas no nos describen la serie de datos. Por eso siempre las vamos a acompañar de lo que llamamos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos permiten ver
cuánto se acercan o se alejan los datos de esa única medida que hemos sacado para sintetizarlos. Por ejemplo, a la media aritmética siempre lo acompaña el desvío estándar. Cuanto más chico es el desvío, quiere decir que mis datos están más concentrados, están más cerca de la medida de tendencia central. Cuanto más grande es ese desvío, la serie es más dispersa. Es decir, me muestra que tengo valores que se alejan bastante del valor central. Estas medidas, por ejemplo, las vas a ver dentro de lo que son los estudios de investigación. Cuando empieza la descripción de la población estudiada, habitualmente te va a aparecer una frase que dice: edad media 20 años más menos 2. Ese 2 hace a lo que es el valor del desvío estándar, ¿sí? O sea que voy a tener edades entre 20 años, de 20 años a 22, de 20 años a 18, ¿sí? Otras medidas son el desvío intercuartílico, que acompaña a la mediana, el coeficiente de covariación y el rango, que es la diferencia entre el mayor valor que asumieron las variables y el menor valor que tiene tu serie de datos. Cuando las variables que hemos analizado son variables cualitativas, para sintetizarlas vamos a usar lo que se denominan las cifras relativas. Estas cifras relativas lo que hacen es relacionar una cifra absoluta con otra. Son en sí mismas cocientes, ¿sí? Desde el punto de vista matemático son cocientes. Tenemos las proporciones, las razones y las tasas. La proporción implica relacionar las observaciones realizadas en una categoría de la variable y eso dividirlo por el total de las observaciones. Es decir, que el numerador está dentro del denominador. Habitualmente, la proporción te da un valor de 0, algo, ¿sí? Entonces, lo vamos a pasar a porcentajes multiplicando ese valor por 100. Las razones relacionan dos poblaciones diferentes o bien dos categorías diferentes de la misma variable. Por ejemplo, la razón de masculinidad, que relaciona cantidad de mujeres en cantidad de varones. Las tasas son medidas que se utilizan mucho en epidemiología para medir el riesgo que tiene una población de que le suceda determinado evento. Las tasas relacionan la cantidad de eventos que estamos analizando, por ejemplo, mortalidad, cantidad de muertes, sobre el total de la población en la que eso puede pasar, siempre referido a un mismo tiempo y lugar. También vamos a usar en las tasas un factor de amplificación, que podrá ser 10, 100, 1000, 10.000, es decir, que ese factor de amplificación siempre va a ser un múltiplo de 10. Estas medidas, como te decía, son muy útiles como indicadores en el ámbito de la salud. Por eso te las estamos mostrando, te las estamos contando y vas a ampliar todo este conocimiento leyendo la bibliografía que aparece en pantalla. Hasta la próxima.